vais a contar as actividades que facemos en Arquitectura Sen Fronteiras, para que os novos voluntarios ou os que estén interesados en ver que facemos, se están interesados en participar tamén en ASPA, son benvidos. Moitas gracias. Pues bueno, ampliar un poco lo que ya se estuvo contando, muchas cosas ya se habló, un poco qué es Arquitectura Sin Fronteras y qué es un habitativo, ya que nos dedicamos en general, que no trabajamos solo la construcción, sino todo lo que se conlleva. Y bueno, esto era un aspecto fundamental. ¿Qué significa ser un voluntario? Un voluntario es una persona que actúa desinteresadamente, con responsabilidad, sin remuneración económica, en una acción realizada en beneficio de la comunidad y que obedece a un programa de acción con voluntad de servicio. Y bueno, desde que una persona es voluntaria se ha respaldado y tiene unos derechos y unas obligaciones por la ley de voluntariado. Luego, dentro de ASPE, toda la información de cómo funciona nuestras fronteras, qué es el voluntariado, ser voluntario, etcétera, lo tenemos recogido en el manual de formación del voluntariado, que es un documento que existe desde hace poquito, y a los que estéis interesados os puedo enviar para que documentéis más sobre el tema. Y bueno, lo más importante es que ASPE es una organización de base voluntaria, todas las decisiones se toman por voluntarios y bueno, es el motor que ejecuta todas las tareas dentro de los grupos de trabajo, aunque pueda haber algún personal técnico contratado de apoyo para las actividades que el voluntario pues no puede llevar a cabo. Entonces, un poco dentro de ASPE Galicia, bueno, no conté antes, que es o sea, que aunque ASPE existe a nivel España, hay demarcaciones que aunque están vinculadas y tienen que actuar alineados con la visión y los valores de ASPE, tienen bastante independencia para desarrollar sus propios proyectos, tener sus grupos de trabajo independientes y trabajar en distintos sitios. Por ejemplo, pues, el grupo de aquí trabajaba en Guatemala, en Madrid trabajaban con Senegal, etc. Entonces, ahora mismo, el de cooperación local, el de internacional, el de educación para el desarrollo, el de comunicación y el de información. Dentro del local, lo que se trabaja es en personas de situación de exclusión social que viven en poblados, en Aguasachí y en Aguascalientes. Entonces, se plantea siempre trabajar transversalmente estas 4 áreas, que es la habitabilidad, la educación, la salud y la inserción laboral. Entonces, un poco más en concreto, la forma que se puede participar en ASPE o qué proyectos tenemos ahora mismo. Dentro de inserción laboral están mujeres proyecteiras, que ya os contaron ellas mismas. Entonces, lo que hacemos los voluntarios pues, es acompañarlas, o bueno, difusión, diseño de los trípticos o de los mapas, o todo esto lo hacemos los voluntarios. Dentro de educación se está haciendo un plan de formación principalmente para estas mujeres, donde cada voluntario está proponiendo unos temas que cree adecuados para formar a este grupo de mujeres, pues un poco para que llevemos su empresa, sobre el género, sobre ecología, sobre distintas ramas que tocan su trabajo como mujeres conscientes. Y luego, bueno, respecto a salud y educación, hay ahora mismo un convenio con la Facultad de INEF, entonces están acudiendo las mujeres todos los viernes, entonces van a hablar de nutrición, de salud, de deporte, etc. Y luego, bueno, además, como olvidaba, además de hacer así los proyectos generales, trabajamos con diferentes grupos. También se trabaja bastante con los chavales. Pues se hacen itinerarios personalizados para cada familia. Se hacen visitas regularmente, se conoce toda la gente que vive en estos sitios y se hacen los itinerarios en estas 4 áreas para que poco a poco esta gente se vaya integrando y no vivan en estas condiciones.
nosotros, de técnicas, educación. El año pasado se hizo una actividad de fotografía con los chavales de los poblados. Bueno, de Guatemala ya no me voy a extender mucho más, porque os cuento un poco la situación del país y cómo funciona. Los proyectos que tenemos activos son los que contó Ana antes, de los centros de salud, el instituto, la línea de estabilidad, que es como el más importante ahora mismo de ASCO, y el diagnóstico. Entonces, un poco lo que hacemos los voluntarios es un poco de apoyo a los que están allá, las personas ahora mismo trabajando en Guatemala. Entonces, apoyamos todo el trabajo de ellos, cada vez que ellos necesitan algo, nos avisan y trabajamos. Pues, planos, ejecución, papeleo, todo lo que haga falta para llevar a cabo sus proyectos allá. Y luego dentro de este grupo pues está la opción todos los años, suele estar la opción todos los años de conocer Guatemala, que lo hacemos nosotros este año. Yo creo que llevan ya 8 años seguidos que van 2 personas voluntarias. 4. Bueno, estos son proyectos que ya se hicieron, ya que hablamos, la teoría básica, la operativa, otro instituto que se ejecutó por trabajo. Luego, el grupo de educación para el desarrollo, que trata un poco de sensibilizar sobre el hábitat y los derechos humanos y el derecho a la vivienda como un proceso educativo. Entonces, un poco lo que se hace dentro de este grupo son charlas como estas. Hay un curso en línea que está disponible, empieza el mes que viene, que se divide en 6 módulos y te puedes matricular independientemente de cada módulo, hacer todos. Y luego se hacen charlas y talleres y actividades en institutos, colegios, para sensibilizar a los chavales y que conozcan un poco lo que es el hábitat, el derecho a la vivienda, etc. También hay activo ahora mismo un podcast que se va a grabar cada mes, contando un poco las distintas actividades que se vayan haciendo en ASE. También se está haciendo ahora una actividad de escultura creativa con los chavales de los poblados y bueno, se va a hacer una salida con ellos para que también estos chicos, niños, conozcan un poco. Y bueno, se hacen publicaciones y eso, lo que hacemos como voluntarios es un poco colaborar en todas estas cosas, pues maquetación, hacer las charlas, hacer los talleres, pues ir a los poblados, hacer las cosas con los chavales, etc. Ese proyecto de un espacio en la biblioteca con libros hablando un poco de este tema. Y luego el grupo de comunicación, que sirve básicamente para difundir todo el trabajo que se hace desde ASCO. Y como voluntarios lo que se hace es el diseño y la actuación de la página web, se está creando una página web nueva, se actualizan y se publican las redes sociales, los blogs, igual que bueno, pues el blog de Guatemala, el blog de aquí, etc. Y también se hace un boletín mensual que se envía a todos los socios y voluntarios. Y nada más, eso que está abierto siempre a los voluntarios y voluntarias y con ganas de participar en estas actividades. ¿Qué haces si te quieres ser voluntario? Pues ponerse en contacto conmigo en voluntariado.ala@asces.org. Y bueno, hablar conmigo directamente, pasar por la oficina, lo que sea, para tener una charla individual, que me contéis en qué grupo os interesaría y ampliar un poco la información sobre los grupos y bueno, empezar a asistir a las reuniones del grupo para ver si me encaja, si te gusta y si quieres continuar.
Y si hay alguien que sabe que hablar conmigo, para ver si eso. Pues muchas gracias y gracias a todos por venir a esta tarde.